Amén. Dice este otro cántico, y para eso vino Cristo. Dice, al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. Nacimiento. Y como nosotros los cristianos celebramos el nacimiento del niño Jesús, que no es nada más que Dios Hijo, que vino al mundo en forma de bebé, en forma humana, para hacer su ministerio de salvarnos a nosotros. Y vamos en una fecha en que ya cada vez se habla menos del niño Jesús, vamos a hablar nosotros aquí del niño Jesús y de la importancia que tiene el niño Jesús en nuestra vida y en la vida de la iglesia y de cada persona. Voy a leerle en una Biblia, no es la Biblia que usamos normalmente, es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta usarla porque tiene un español más sencillo, y aquí en esta iglesia siempre predicamos en español. Y voy a leer en Mateo capítulo 1, versículo 18, que ahí habla del nacimiento de Jesús, y después voy a remontarme al Antiguo Testamento para hablar de un profeta que habló de esto también. Y voy a leer en Mateo 1, capítulo 1, versículo 18. Dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, y aquí aclara, es decir, que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre, esto era un nacimiento hecho por un milagro de Dios. Dice, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, eran novios, no se habían casado, era un hombre bueno,
y no quiso avergonzarla en público. Me gusta hacer énfasis en este detalle. Es un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Y piensen cuánta gente buena, o que nosotros pensamos que son buenas, o nosotros mismos que creemos que somos buenos, cuántas veces no hemos avergonzado a otra persona o hemos tenido deseo de avergonzarla. Pero este hombre dice que era bueno, un buen hombre. No es que era perfecto, todos somos pecadores. ¿Y qué ejemplo ponen para demostrar que era bueno? No quiso avergonzarla en público. Piensen eso. No quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, porque José, tanto José como María, era descendiente del rey David. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo en recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el poder del Espíritu Santo. José estaba incómodo, ¿no? Bueno, me voy a casar con una muchacha y resulta que está embarazada, me fue infiel. Y aún él, teniendo el corazón roto y estando herido, con razón, porque él no sabía esto, él decidió romper el secreto. Pero aquí Dios le habla a José y le muestra qué es lo que está pasando. Y le dice: no tengas miedo en recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y José tuvo fe, José obedeció y no tuvo miedo. Y nosotros los cristianos tenemos que ser valientes a la hora de obedecer a Dios. Dios nos dice que no tengamos miedo. Dice: y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros tenemos muchos problemas. Todos son consecuencia del pecado. Pero el problema más grande que tenemos es el mismo pecado en sí, porque la Biblia dice que por causa del pecado todos morimos. Cuando todos son pecadores estamos destituidos, perdimos el derecho de ser amigos de Dios. La muerte es el castigo por el pecado, la muerte física, la muerte espiritual, que es la persona que no conoce a Cristo, no tiene a Cristo, está separada de Cristo, y la muerte eterna, que es la persona que murió sin Cristo y ya se va eternamente para el infierno, no hay segunda oportunidad. Esa muerte es consecuencia de la desobediencia, del pecado. Él tendrá un hijo, ella tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor y a través del profeta. Y hablando que lo salvará del pecado, no solamente eso es amplio, nos libra del castigo del pecado porque nos vuelve en amistad con Dios, nos justifica a través del sacrificio que hizo Cristo, que es decir, que Dios nos recibe ahora como hijos, como amigos y como gente buena cuando realmente somos malos. Y cuando estemos en el cielo con Dios, vamos a tener una vida perfecta y sin pecado. Aquí tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos sella, que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios, que nos santifica, pero una vez en el cielo, dice la Biblia, que cuando estemos cara a cara con Jesús, seremos tal como Él es. Es decir, que es una victoria total contra todo el daño del pecado. Dice el 22, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y este es Isaías. Y dice, miren, la Virgen concebirá un niño, lo cual es un milagro y una señal, porque se sabe que para una mujer tener un hijo tiene que ser embarazada por un hombre. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Recuerde bien ese nombre, Emmanuel. ¿Qué significa Dios está con nosotros? Dios está con nosotros. Por causa del pecado nosotros fuimos separados de Dios. La separación de Dios equivale a la muerte, muerte física, espiritual y eterna. La muerte en todos sus conceptos, significados y formas. Pero aquí Dios manda a Jesús, Dios mismo viene en forma de hombre al mundo a estar con los hombres. ¿Y cómo se le llama? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Necesitamos que esté Dios con nosotros, ¿sí o no? Bueno, es que la muerte es la separación del hombre del hombre de Dios. Quiere decir que es como que nos están devolviendo la oportunidad de vivir la vida.
Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Y aquí es un relato breve. Lucas entra en más detalle con respecto al nacimiento de Jesús, pero me quedé con Mateo, que es un relato breve, y menciona esto. Le pondrá, que serás, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto es importante, porque en este mundo que vivimos, o estamos con Dios, o estamos con el diablo. O estamos con Dios, o no estamos con Dios. Es decir, o Emmanuel, o no Emmanuel. O Dios con nosotros, o nosotros sin Dios. Es decir, no hay un término medio. Y es un llamado de atención a mi vida y a la de ustedes. Vamos a ver, voy a caminar por algunos textos del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. En el capítulo 7, el profeta Isaías tiene una conversación con el rey Acaz. El rey Acaz fue un rey de Israel. Mejor dicho, fue un rey de Judá. Recuerden que Israel se dividió. Después del reinado de Salomón, Israel se dividió en las 10 tribus, 3 tribus al norte y una tribu y media en el sur, es decir, Judá en el sur. Los reyes de Israel pecaron, desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios, pero no solamente se apartaron de Dios, sino que enseñaron, estimularon, empujaron, hicieron leyes para que sus ciudadanos se apartaran de Dios también. Y en Judá hubo reyes que hicieron que la nación se acercara a Dios y hubo reyes que estimularon a la nación a alejarse de Dios. Este rey que está aquí acá fue uno de los reyes que estimuló a la nación de Judá a desobedecer a Dios, que estimuló a la nación de Jehová a ofrecerle sacrificios a otros ídolos y hacer abominaciones y cosas muy feas, que estimuló a la nación de Jehová todo lo contrario de Emmanuel. No Dios por nosotros, mejor Dios sin nosotros. Este rey lo hizo así. Y vamos a ver qué pasa aquí. Dice, cuando Acaz, este es el capítulo 7 de Isaías, cuando Acaz, hijo de Jotam, nieto de Usías, era rey en Judá, Resín, rey de Arán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Es decir, las tribus del norte se unen con otro país extranjero para atacar a Jerusalén, que está en Judá. Es decir, los hermanos, porque Israel y Judá eran hermanos, la misma sangre, descendientes de Abraham, tenían las promesas. Un hermano se une para destruir al otro, se une con otro extranjero para destruir a su propio hermano. Salieron para atacar a Jerusalén, sin embargo no pudieron llevar a cabo su plan. Miren, siempre en Judá, Belén pertenece a Judá, y ahí es donde iba a nacer el niño Jesús. Y siempre en la historia de Israel ha habido planes para destruir a Israel como nación, para destruir la descendencia de David. Por eso es que Herodes quiso matar a todos los niños que estaban en Belén, menores de 2 años, para ver si así eliminaba al niño Jesús, pero Dios no lo permitió. Dice, sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. Dice, a la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Arán se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Y por aquí por Orlando a veces pasan ciclones. Ustedes saben cómo se mueven los árboles cuando hay tormenta. Y nosotros vivimos con miedo a todas las malas noticias, a la economía, o al clima, o a las enfermedades. Pero muchas veces estamos con miedo y no estamos pensando en Dios ni estamos siguiendo a Dios. Entonces el Señor dijo a Isaías, el Señor es paciente y amoroso, aun cuando este rey estaba desobedeciendo a Dios y estaba siendo insistente en estimular al pueblo a desobedecer a Dios, Dios mandó a Isaías a hablarle al rey. Entonces el Señor le dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto
que conduce al agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse. Nuestras preocupaciones, la mayoría, son por falta de fe. Tenemos un Dios, no confiamos en Él, miramos los problemas, las circunstancias que son contrarias, pensamos que Dios nos abandonó, cuando muchas veces nosotros fuimos los que los abandonamos a Él, y nos preocupamos. Pero Dios en su misericordia manda este mensaje: dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados. Si el tizón está apagado, porque no tiene poder, no tiene fuerza. Dice que son Rezín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él, diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. ¿Cuántas veces vienen enfermedades, problemas, tristeza y nos sentimos así? Gente que nos ataca, problemas que nos atacan, enfermedades que nos atacan, situaciones que nos atacan, que nos hacen sentirnos inseguros. Pero aquí Dios le está diciendo al rey: mira, dile al rey que deje de preocuparse, que no hay por qué temer. Después, esto es lo que están tramando en contra de Judá y en contra del rey de Judá. Atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor soberano. Estos son los planes de los enemigos de Judá, pero ahora vamos a ver cuáles son los planes de Dios. Pues Harán no es más que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Rezín, su rey. En otras palabras, la capital no es más fuerte que el rey. Para Dios todo era lo mismo. No importa quién venga, ellos no pueden conmigo. Y Damasco no es más fuerte que Rezín, su rey. En cuanto a Israel, las tribus del norte, dentro de 65 años serán aplastados y destruidos por completo. Porque Israel, desde el momento que se separó de Judá, con el rey Jeroboam, que animó al pueblo a desobedecer a Dios y el pueblo lo siguió, fue profetizada la destrucción del rey de Israel, y siempre insistieron. Dice: Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezca firme. En otras palabras, si vosotros, como dice la Reina Valera, si vosotros no creyeren, de cierto no permaneceré. Le están mandando un mensaje a Israel y a Judá y al rey de Judá: no tengas miedo, no te preocupes, lo que tienes que hacer es creer en Dios. Y creer en Dios no solamente: ay, está en el cielo y puede ayudarme. No, obedecerlo. Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceré. Y el cristiano tiene que creer o no creer. Cuando el cristiano cree y está unido a Dios, cuando está viviendo el Emmanuel, Dios con nosotros, el cristiano obedece a Dios, toma decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la corriente de este mundo, ni conforme al temor. Muchas veces cedemos a la presión del mundo para decir una mentira, para hacer un fraude, para complacernos a nosotros mismos. Dice: a menos que ustedes tengan una fe firme. Una fe firme necesitamos. Cuando nosotros tenemos una fe firme es porque el Espíritu de Dios está con nosotros y porque estamos viviendo el Emmanuel. Dios con nosotros, estamos unidos a Dios. A menos que tengan una fe firme. Y siempre pongo el ejemplo de mi abuela. Cuando en el 59, cuando triunfó la revolución comunista en Cuba, las iglesias estaban llenas y se vaciaron. La única que quedó yendo de 8 hermanas a la iglesia fue mi abuela. Y su propio padre le decía: no te conviene que lleves a tus hijos a la iglesia, porque en la iglesia enseñan cosas buenas y eso, pero no te conviene. Mucha gente dejó la iglesia porque entonces lo podían botar del trabajo, o no lo ascendían, o no lo dejaban ir al extranjero, o se burlaban de ellos. Y la corriente, como ahora está sucediendo aquí en los Estados Unidos y en el mundo, era contraria a la iglesia, contraria a Cristo. No te conviene.
que lleves a tus hijos a la iglesia. Mi pregunta, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y dice la Biblia que la muerte es la separación, estar separados de Dios. ¿Nos conviene o no nos conviene ir a la iglesia y estar con Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Me conviene a mi hija, a mi hijo, a mi nieto, a mi nieta, a mi primo ir a la iglesia y a saber de Cristo y entrar en amistad con Cristo? ¿Le conviene o no me conviene a mí tomar las decisiones de mi vida según la palabra y la opinión de Cristo y no según la opinión de la corriente actual? Piensen en eso. Cuando y Dios le manda a decir al rey y a Judá a través de esta profecía: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si ustedes creen en Dios, van a hacer bien las cosas, van a obedecer a Dios, van a tener éxito. Si no creen en Dios, no van a permanecer. Y sigue en el texto 10 el profeta hablando al rey. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación, es decir, de que Dios iba a ayudarlo. Una confirmación, dice: alza, tan difícil como quiera. Dile, pídele al Señor una señal bien difícil, para que tú veas que de verdad el Señor, que esta palabra viene de parte del Señor, que Dios te lo pruebe. Tan alta como los cielos, tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey le dijo al profeta, el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Y usted dice, ay, qué lindo, está diciendo las mismas palabras de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Según estuve revisando MacArthur, que ha estudiado más profundo de esto, el comentarista, el pastor y comentarista, dice que el rey no quiso una señal porque no la quería. Simplemente él era arrogante y no quería recibir una señal de Dios. Usted le habla a la gente de Cristo, ¿y qué hace la gente? La gente rechaza, no quiere saber de Cristo. Como una vez yo le dije a una niña, oye, estamos en Navidad, ahora salen por ahí Santa Claus y Baby Jesus. Una niña en la calle me dijo, Baby Jesus. Una niña me habló me mencionó el Baby Jesus como si yo le estuviera hablando de una cucaracha. ¿Y de dónde aprendió eso? Una niña. Es porque eso es lo que le están enseñando en su casa y en la escuela. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor. En el fondo él no quería ninguna prueba del Señor. No es que él estuviera siendo humilde, al contrario, estaba siendo arrogante. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana, porque se hacían daños entre ellos en Judá? También tienen que agotar la paciencia de Dios, y eso es lo que está haciendo la humanidad y muchos de nosotros, agotando la paciencia de Dios. Y un día va a haber un cierre y no va a haber más oportunidad. Muy bien, el Señor mismo le dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y aquí estaba el profeta Isaías hablando del Mesías que iba a venir. Esa profecía no se cumplió en ese momento, se cumplió cuando vino Jesús y estuvo vigente todo ese tiempo. No voy a seguir leyendo todo esto porque tiene otros aspectos históricos y teológicos que no vamos a tratar. Pero aquí habla también de juicio que iba a venir sobre la nación de Israel y sobre la nación de Judá por su desobediencia y por darle la espalda a Dios. En el capítulo 8 habla de la invasión de los asirios, que era una de las naciones que Dios usó para castigar a Israel y Judá. Dice, luego el Señor me dijo a Isaías, haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre, Masher Shalat Hasbaz. Le pedí al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía.
Después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Hasher Salat Hasbaz. Y estos eran los hijos del mismo profeta que Dios les estaba poniendo nombres con significado para darle mensajes al pueblo de Israel. Pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Antes de que ese niño crezca. Esto es Dios dándole señales al pueblo de Israel a través de Isaías. Antes de que ese niño crezca, va a ser destruida la ciudad, la nación de Israel y Samaria, que era la capital. Porque si usted estudia la Biblia, Israel fue una nación que insistía en desobedecer a Dios. Dice, entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Si usted no se somete a Dios, si usted no obedece la palabra de Dios, si no hace las cosas como Dios le pide que la haga, usted simplemente está rechazando. Las aguas del estanque de Siloé eran aguas suaves, donde usted podía estar tranquilo, bañarse tranquilo, usted podía relajarse, pero dice que rechazaron esas aguas. Y dice, se alegran por lo que les sucederá al rey de Rezín y al rey de Peca. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates. Es decir, si no me aceptan a mí, que soy el descanso, que soy el amor, que soy la bondad, que soy la oportunidad, que soy el único Dios, bueno, pues si no quieren que Dios esté con ellos, pues van a recoger la consecuencia. La consecuencia del pecado, la muerte. Y el rey de Asiria con toda su gloria, y la inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Y está hablando aquí de la desolación de Judá por estos imperios por causa de la desobediencia a Dios. Y extenderá sus alas y sumergirá a tu tierra de un extremo a otro, oh Emanuel. ¿Y por qué poner aquí el oh Emanuel? Es como diciendo, oh Dios, la tierra de Dios va a ser destruida, Judá va a ser destruida, Jerusalén va a ser destruida. Porque es la tierra de Dios con la gente que no quiere someterse a Dios, va a ser destruida. Dice, reúnanse naciones y llénense de terror. Escuchen todos ustedes tierras lejanas y prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirá de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito, porque Dios está con nosotros. Y a pesar de que Judá iba a ser destruida, había un remanente, un grupo de gente que sí estaba siguiendo a Dios. Y cuando dice aquí, porque Dios estará con nosotros, no se refiere a todo Judá, se refiere a ¿qué? A ese remanente. Recuerden que una vez el profeta Elías le dijo, Señor, yo soy el único que he quedado, aquí todos los profetas lo han matado, ya no queda nadie que te adore. Y Dios le dijo, no, yo me he buscado 7,000 hombres que sus rodillas no se han doblado delante de Baal. ¿Somos tú y yo parte de esos 7,000 hombres? Y además de eso, había un funcionario en la casa del rey, un rey enemigo del pueblo de Israel, el rey Acab, que ese funcionario, jugándose la vida a escondidas del rey, alimentaba a profetas que estaban escondidos, profetas de Dios, porque la esposa del rey Jezabel, que adoraba a Baal, se había encargado de perseguirlos a todos. Había puesto el ejército, la ley y todo el poder del gobierno en contra de los profetas de Dios. Pero aún así dice, porque Dios está con nosotros. No tendrán éxito porque Dios está con nosotros. Y en el mismo capítulo, en el versículo 11, hay un llamado a confiar en Dios. Dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Entonces, nosotros no podemos pensar como la gente del mundo, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Me dijo, no llamen conspiración a todo, como hacen ellos. Que si la gasolina, que si las elecciones, que si el virus, que si la vacuna, que si qué va a pasar con las leyes que están haciendo en contra para aplastar las iglesias. No, Dios nos está diciendo, no, olvídate de la conspiración, no tengas miedo.
No llames conspiración a todo como hacen ellos. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí está pasando algo con el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba como Don Quijote contra los molinos de viento, para los que conocen esa historia. El profeta Isaías y otros profetas amaban a su pueblo de Judá, le daban palabra de Dios a su pueblo, al pueblo de Judá, pero los reyes y el pueblo los consideraban enemigos, traidores y desertores. ¿Por qué razón? Porque los profetas de Dios insistían, como Isaías insistían, no busquen apoyo militar ni económico en las naciones extranjeras. Busquen apoyo solamente en confiar en Dios. Y ellos tomaban estas palabras como palabras de traición. Tú quieres que confiemos en Dios y no busquemos apoyo para que el enemigo venga y nos destruya. Y así el mundo nos dice, no te conviene la iglesia. No te conviene. No te conviene. Yo pregunto, ¿nos conviene estar con Dios o no? ¿Nos conviene el Emmanuel, Dios con nosotros, o nos conviene nosotros sin Dios? No llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado. Tenía miedo el profeta, porque el profeta quería darle palabra de Dios a la gente, salvar a la gente, pero la gente dice, tú eres un traidor. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos le da miedo, y todo el mundo vive con miedo. Ten por santo en tu vida al Señor. Santidad, santo, separado para Dios, separado para el bien, limpio, sin mancha, sin pecado, grande, absoluto. Absoluto, es cuando dice que la verdad puede ser cualquiera. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Ten por santo en tu vida al Señor, aunque la gente piense diferente, aunque la gente te amenace, aunque el mundo se caiga, aunque la gente gane y gane y gane más y gane más y gane más, yendo en contra de Dios. Ten por santo en tu vida al Señor. No tengas miedo de nadie. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Y esto me tocó porque a veces yo digo, bueno, me da miedo decir esto aquí, me da miedo decir eso allá. Él es a quien debes temer. Él es quien debería hacerte temblar. Él te mantendrá seguro. Y tenemos que pensar en esto. ¿Nos conviene o no nos conviene? Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que, en un mundo que no quiere a Dios. Judá fue destruida. Y usted va a estar la destrucción de Judá, que estuvo 70 años en el cautiverio, que no quedó piedra sobre piedra en esa ciudad de Jerusalén. Y tenemos que orar, hermano, por nosotros y por nuestros vecinos. Una vez yo estaba en una escuela, para que vean cómo el mundo dice, nosotros sin Dios en vez de Dios con nosotros. Y la maestra le dice a los niños, a ver, díganme cosas que tienen que ver con la Navidad. Un niño, las lucecitas, las campanitas. Y se me ocurre decirle a la maestra, ponga ahí Santa Claus y Baby Jesus. Aunque Santa Claus no está en la Biblia, pero bueno, sé eso. Y la maestra se viró y me dijo, no, Baby Jesus no lo puedo poner. Yo quedé como en shock, ¿no? Es decir, en otras palabras, no nos conviene poner a Baby Jesus. Nos mete en problemas. ¿Es un problema confiar en Dios? ¿O es un problema irse para el infierno? Piensa en eso. No puedo poner al Baby Jesus. No es que no quisiera ponerlo, es que no podía. Bueno, si no puede, porque existen leyes y existen cosas que le impiden eso. Quiere decir que hay gente de poder que trabaja, invierte energía, economía y tiempo en luchar en contra de Cristo, como lo hizo Pablo. Pero bueno, Pablo encontró misericordia delante de Dios. Ojalá que la gente que invierte su poder, su tiempo, su energía y su dinero en luchar en contra de Dios se arrepientan como Pablo y encuentren misericordia. No nos conviene, no podemos poner al Baby Jesus. El problema en las escuelas con la disciplina es terrible. Quieren erradicar el problema de la disciplina de las escuelas, pero no como el Baby Jesus. No.
Vamos a arreglar el problema de la disciplina sin el baby Jesus. Porque no nos conviene el baby Jesus. Nos conviene seguir muertos y irnos para el infierno. Casualmente el día anterior, en otro salón de clase, le estaban leyendo a los niños un artículo sobre el calentamiento global. Y en uno de los renglones del artículo decía bien claro, en inglés, lo voy a decir en español: la desobediencia civil es importante. La gente no se da cuenta. Porque cuando la gente no tiene al baby Jesus, está ciega y no se da cuenta de lo que está frente a sus ojos. El que tiene dos dedos de frente, ¿es importante la desobediencia civil en la sociedad? ¿Ser desobedientes en la sociedad es importante? Es como decir, oye, es importante ser desobediente, vamos a desobedecer. La Biblia dice obedecer en todo, pagar tus impuestos, pagar tus taxes, obedece a tu padre, obedece al Señor, obedece al presidente, obedece al pastor, obedece al jefe, al maestro. Pero en un artículo, no podemos poner en la pizarra baby Jesus, pero en un artículo sí podemos leer libremente: la desobediencia civil es importante. ¿Y por qué la gente no se da cuenta de lo que está pasando? Porque la gente no está en Emmanuel, no está con Dios. La gente está sin Dios. Y cada vez es más fácil engañar a la gente, porque la gente sin Dios es más fácil de engañar. Antiguamente quizás usted tenía que elaborar la mentira, pero cuando la gente está en la tontería, porque ya recibe cualquier cosa, ya la mentira puede ser descarada. Y así estamos. Y nosotros tenemos que luchar con nuestra propia vida. Cuando ven un pensamiento, ¿me conviene o no me conviene confiar en Dios? ¿Me conviene o no me conviene hablar de Dios? Y tenemos una responsabilidad como cristianos con nuestras vidas. No importa dónde estemos, el padre y la madre en la casa tienen la responsabilidad de decirle a sus hijos: tú necesitas estar con Dios. De lo contrario, estás en mal camino, camino al infierno. Dice la Biblia, y Jesús lo dijo: hay del que haga tropezar a uno de estos pequeños. La persona que hace que un cristiano peque, o la persona que le hace la vida difícil a un cristiano, Jesús le dice: mejor es que se cuelgue una piedra en el cuello y se tire al mar. ¿Usted ha pensado en esas palabras de Jesús? Usted va a la Biblia, por lo general Jesús bendice, pero está la higuera estéril, la planta que se negaba a dar fruto. Bueno, se dice que la planta que no da fruto se quema y se echa en el fuego. Y Jesús lo dijo también a de esas personas que no se arrepienten. Entonces, como padre y madre, tenemos que empujar a los hijos al Evangelio. De lo contrario, si usted le dice, vamos a suponer, mi bisabuelo le dijo a mi abuela: no te conviene llevar a los niños a la iglesia. Pero vamos a suponer que mi abuela no dejara de llevar a los niños a la iglesia, y mi bisabuelo no le dijo: oye, ¿por qué dejaste de llevar a tus niños a la iglesia? Llévalos, que eso es importante. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es por pecado. Quiere decir que si usted dice: bueno, yo no tengo problema porque yo no le digo a nadie no creas en Jesús, que eso no te conviene. Pero si dejas de decírselo, si dejas de decirle necesitas a Cristo, estás en el mismo barco. Si no te importa que tus hijos vayan a la iglesia, estás en el mismo barco. Es lo mismo que no te importe que tu hijo vaya a la iglesia, a decirle: no te conviene que vaya. Es lo mismo. Y tenemos como que darle cuentas a Dios por todo lo que hagamos. Jesús dijo que toda palabra que saque de nuestra boca vamos a tener que dar cuentas a Dios, que nuestras palabras nos van a condenar, nos van a salvar. Jesús dijo que el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Así que si yo no estoy recogiendo, aunque esté tranquilo en mi casa, dándole comida a los pobres, estoy desparramando. Piensen eso. Si yo como cristiano no digo esto está mal, es triste que haya que anunciar en la iglesia: hermanos, hay que firmar un papel para ver si paramos la ley de eutanasia, la ley de aborto. Es triste. Porque eso significa que la gran mayoría está haciendo un esfuerzo bien intencionado en ir en contra de la ley de Dios.
Y nosotros como cristianos deberíamos estar dolidos, deberíamos decir, esto no puede ser, deberíamos orar, deberíamos ayunar, deberíamos predicar, sin miedo. Voy a seguir leyendo el 14, voy a repetir el 12. No llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida el Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, Él es a quien debería hacerte temblar. Y Jesús lo dijo, ténganle miedo, no le tengan miedo al que destruye el cuerpo, al que nos puede matar, asesinar, torturar. Ténganle miedo al que puede coger tu cuerpo y echarlo en el infierno, que es Dios. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos. Sencillo. No crees en Cristo, tropezaste. Toda persona que decide insistentemente en no creer en Cristo, tropieza. El que muere sin Cristo, tropezó y se va para el infierno. El cristiano que confía en Cristo para salvación, pero no obedece a Cristo con respecto a su negocio, con respecto a su familia, con respecto a las cosas de su vida, tropieza. No tropieza en el sentido que se va para el infierno, pero tropieza que al desobedecer recoge las consecuencias de la desobediencia. Recoge las consecuencias de hacer el fraude, recoge las consecuencias de no ser insistente en enseñarle la Biblia a sus hijos, recoge las consecuencias de sus malas acciones. Dice, en cambio para Israel, Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red de trampa. Y muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. No volverán a levantarse. Esa gente, está hablando de los que nunca creyeron en Jesús. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo fue un enemigo impetuoso de la iglesia, un enemigo impetuoso de Jesús, pero halló misericordia, se arrepintió y se convirtió en un hijo de Dios. Aquí está hablando del que no quiere arreglo con Dios. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Y lo digo, para el cristiano que vive una vida como quiera, sin importarle la salvación que Dios le ha dado, o no es cristiano, o es un cristiano que va a recoger consecuencias de su pecado. Y si recoge consecuencias de su pecado y sufre y se arrepiente, dele gloria a Dios, porque entonces está siendo disciplinado por un Padre amoroso que no quiere que se pierda. Dice, preserva las enseñanzas de Dios. Es importante hoy en día que se quiere diluir la Biblia y se quiere enseñar que el niño puede ser niña y la niña puede ser niño, y se quiere enseñar que la Biblia es relativa, y se quiere enseñar, se está haciendo un esfuerzo tan grande para ir en contra de Dios y de la Biblia, que si ese esfuerzo se hubiese hecho para erradicar el cáncer no existiera ya. Pero se está haciendo en contra de Dios. Pero no podemos fijarnos en lo que está haciendo el mundo. Fijémonos qué estoy haciendo yo en mi casa, en mi iglesia. Si soy jefe, ¿qué estoy haciendo? Si soy un director, ¿qué estoy haciendo? Si soy un compañero de trabajo, ¿qué estoy haciendo? Si tengo un cargo en el gobierno, ¿qué estoy haciendo? Y ya dice, no, yo no tengo ningún cargo en el gobierno. Tienes un cargo en tu casa, ¿eres madre o eres padre? ¿O tienes un hermano? Preserva las enseñanzas de Dios. Confía en sus instrucciones. Cuando alguien te diga, no te conviene seguir a Cristo, preserva las enseñanzas de Dios. Confía en sus instrucciones. Dice, confía sus instrucciones a quienes me siguen. A la gente que sigue a Dios, seriamente, háblale de Dios para que esa gente sea más fiel y para que esa gente le predique a otros. Dice, yo esperaré al Señor. La gente que espera en la lotería, en la bolsa de valores, en las elecciones y en muchas cosas, incluyéndome a mí. Esperamos en muchas cosas. Pero dice aquí, yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. ¿Por qué el Señor se apartó de los descendientes de Jacob? Porque le caía mal. No es que los descendientes de Jacob hicieron todo lo que pudieron hacer para desobedecer a Dios y alejarse de Dios. Dice, yo pondré mi esperanza en Él. Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, serviremos
como señales de advertencia a Israel de parte del Señor de los ejércitos. Aquí está hablando Isaías de él y sus 2 hijos varones. Dice, de estos 2 hijos que Dios me ha dado, son una señal, porque Dios les puso nombres que tenían significado. Como dije, no iba a explicar eso a profundidad. Pero nosotros como hijos de Dios, que somos los hijos de Dios, tenemos que servir de señal en este mundo, en la familia, en el trabajo, y si tenemos un cargo grande, servir de señal donde quiera que estemos. Dice, de parte del Señor, tenemos que ser señal de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums. Aquí está hablando de aquella época. La gente no quería obedecer a Dios, pero sí consultaba a los espiritistas, a los mediums, a los filósofos, a los políticos de esa época, todos a los sabios de esa época, a los magos. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums. Bueno, ¿a quién le vamos a decir? Aquí sale alguien en la noticia diciendo, bueno, a partir de hoy hemos visto que la Biblia está equivocada. Todo el mundo le hace caso. Oye, ¿viste eso en el documental National Geographic o cualquier documental o un Discovery? Dijeron que la Biblia estaba equivocada. Un ejemplo hipotético. Y todo el mundo sigue eso. Ahora usted se para y dice, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que volver a Cristo. Eso está hablando de tontería. Están los estadistas, están los científicos, están los políticos, están los filósofos, y está nuestra propia opinión que nos da la gana de hacer lo que queramos y no queremos seguir a Dios. El peor enemigo somos nosotros mismos, no lo que nos rodea. Los hijos que el Señor me ha dado serviremos como señales y advertencia a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales. Tú y yo tenemos que ser señal donde quiera que estemos de parte de Dios, quien habita en su templo en el monte de Sión. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan a los espíritus de los muertos, a los profesores de la universidad, a los filósofos, a los periodistas, a ver si con sus susurros, sus balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Todo el mundo está buscando qué debemos hacer en la universidad, en la... Miren, hermano, una vez hablé como yo hice un bachelor de psicología en Cuba, yo llegué a este país y dije, bueno, quizás yo puedo hacer algo de psicología aquí y saber qué es lo que hace falta hacer. Al final no hice nada. Y hablé con una señora que era consejera cristiana, tenía que ver con eso por teléfono. Y me dijo, bueno, aquí tienes que tener mucho cuidado con lo que tú le dices a la gente en una sesión de consejería. ¿Cómo? Sí, aquí tienes que tener bien todos los asuntos legales, porque te puede buscar un problema. Quiere decir que si tú usas la Biblia y das palabra del Señor y a la persona no le gusta, pues te puede demandar. ¿Así? Bueno, ¿ves? Todo está entretejido en una guerra masiva en contra de Jesús, pero que al final no va a tener resultado. Dice, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe en vez de buscar consejo en este, en el otro, en lo científico? ¿Acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Acaso la iglesia no tendrá que seguir las instrucciones de Dios en vez de seguir sus propias instrucciones, las instrucciones de los supuestos expertos? ¿Deberían los vivos buscar orientación en los muertos? Yo no estoy diciendo aquí que usted no le haga caso a su doctor. No, eso es otra cosa. Usted tiene que hacerle caso al doctor. ¿Deberían los vivos hacerle caso a los muertos? ¿Deberían los hijos de Dios hacerle caso a los que no son hijos de Dios cuando le dicen, no te conviene Cristo? No nos conviene el baby Jesus. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. No es que están un poquito oscuros, completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, porque tienen hambre. Y la gente que no tiene a Cristo anda de un lugar para otro. Los cristianos no tienen a Cristo, pero no confían en Cristo porque están haciendo las cosas según su propia sabiduría. Usted los ve dándose cabezazos, sufriendo, porque tienen hambre y se pondrán furiosos y maldecirán al rey y a su Dios. La gente llega a ese punto. Maldicen a sus líderes y maldicen a Dios
Y la culpa la tienen ellos mismos que se apartaron de Dios, por eso es que le ha ido mal. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas y angustias y una oscuridad de desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Esto es el futuro de los que no quieren estar con Dios, de los que van en contra del Emanuel, de los que no quieren Dios con nosotros. Y aquí viene ya cuando habla del nacimiento de Jesús. Dice, sin embargo, en el capítulo 9, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, es decir, toda la destrucción por causa de su pecado. Pero habrá un tiempo en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va de Jordán al mar, será llena de gloria. Este es el nacimiento de Cristo y el ministerio de Cristo en la tierra. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. ¿Quién va a ver la luz? Bueno, los que la aceptaron, nosotros que estamos sentados aquí. Pero el que rechaza a Cristo no va a haber luz. No porque no esté la luz ahí, sino porque es como que usted... mira, rechazar a Cristo es como que usted entre ahora en esta habitación y esté oscura. Y como está oscuro, usted va tropezando. Entonces viene alguien muy amable y enciende la luz para que usted pueda ver, pero usted cierra los ojos. Y sigue caminando con los ojos cerrados. Entonces, bueno, pero será normal, estará bien de la cabeza. Bueno, así funciona el que no tiene a Cristo. Le dan la luz, pero cierra los ojos porque no quiere la luz, la rechaza, quiere seguir dando tumbo. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Está hablando de Jesús. Dice, y voy a brincar para el texto 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todas las cosas que ninguna tenemos en esta tierra. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso, la Reina Valera dice el celo de Dios, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y después de esto, Dios sigue dando profecías sobre el enojo que Él tenía en contra de Israel. Y aquí vemos, en esta profecía se ve el enojo de Dios porque la gente lo rechaza, porque la gente lo deja, porque la gente deja la fuente de vida. Pero como dentro de ese enojo, que es un enojo santo, por causa de nuestra desobediencia, Dios tiene un plan, tiene un Cristo y tiene un remanente que somos nosotros. Y sigue hablando del castigo. Dice, y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Decían, reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas y con piedra labrada volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras y los sicómoros. En otras palabras, Dios nos castigó por desobedientes, Dios nos destruyó por desobedientes, pero nosotros vamos a reedificar lo que Él destruyó y vamos a seguir siendo desobedientes, que es lo que hace el mundo. Pero el Señor traerá a los enemigos de Rezín contra Israel e incitará a todos sus adversarios, los arameos, desde el oriente y los filisteos desde el occidente, y sacarán sus colmillos y devorarán a Israel. Y esto sucedió. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar golpe. Y hoy estamos igual. Pues después de tanto castigo, por eso dice, si oyes hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcas tu corazón. Pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. Y nosotros que estamos sentados aquí deberemos revisar nuestras vidas.
¿Cómo está mi vida con Cristo? ¿Estoy obedeciendo a Cristo en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi negocio, en mi sentimiento? ¿Estoy amando a Dios o sigo insistiendo en lo malo? En mi amargura o en cualquier cosa. O en mi desconfianza. Pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. No buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Oye, lo que pasamos con el coronavirus fue fuerte. Todavía estamos recogiendo consecuencias. Y usted ve cómo hay gente que no quiere saber de Cristo, al contrario, más trabajo en contra de Cristo. Pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. No buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto la cabeza como la cola. Dice, la noble rama, y aquí la cabeza y la cola se refiere a la gente que tenía el poder, a los gobernantes y a los consejeros y profetas que no estaban haciendo su trabajo. Pero en mi casa, ¿quién es la cabeza y la cola? Somos mi esposo y yo. Yo tengo que decirle, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, esto no se hace así, perdona al vecino, haz esto, a la niña, tengo que decírselo. Tengo que insistirle, porque si no insisto, soy como el atalaya que vio venir al enemigo y se quedó callado, dejó que asaltaran la ciudad. La salvación de cada uno, la relación de Cristo de cada persona es responsabilidad de esa persona. Pero nosotros somos responsables de advertir o no advertir. Dice, la noble rama de palma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola. Pues los líderes del pueblo lo han engañado, los líderes engañaron al pueblo. Lo han llevado por la senda de la destrucción. Este rey, que estaba en este momento, estaba haciendo eso, enseñándole a la gente a adorar a los Baales y a no confiar en Dios. Dice, por eso el Señor no se complace en los jóvenes, el Señor no se complació con nadie, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos, pues todos son unos hipócratas y perversos. Es decir, no es un problema de los que están altos, de los que están abajo, es que cada persona se apartó y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser esas personas. Y aquí sigue hablando mucho de las consecuencias de estar lejos de Dios. Habla de cómo las tribus de Israel se peleaban entre ellos por no buscar a Dios, que al final tenían una cantidad de problemas entre ellos. Y nosotros, si no buscamos a Dios, vamos a tener problemas con las personas, porque nuestro corazón no va a estar dispuesto a perdonar, sino a luchar. Y vamos a recoger las consecuencias. El que no cree en Cristo nunca se va al infierno. Pero el cristiano que es cristiano y que es salvo, que insiste en desobedecer, o no es cristiano, o va a recoger consecuencias de su pecado. Empezando por mí. Esta palabra es para mí principalmente. Nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que luchar, tenemos que donde quiera que estemos sentirnos, tenemos que tener el gozo del Señor, pero al mismo tiempo tenemos que sentirnos tristes por el camino que está siguiendo nuestras vidas, el camino que está siguiendo nuestras escuelas, el camino que está siguiendo nuestra población, nuestro planeta, de tanta desobediencia y de tanta lucha, de tanto insistir a nosotros sin Dios en vez de Emmanuel, que es Dios con nosotros, de tanto insistir en la muerte y no insistir en la vida, porque la vida eterna consiste en conocer a Cristo y al Padre. Tenemos que pedirle a Dios que nosotros no seamos insensibles. Quizás hay muchas cosas que no podemos hacer, pero podemos orar y podemos predicar y podemos pedirle a Dios que nos quite el miedo y pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida santa y poder vivir lo que decimos ser, que somos hijos de Dios. Y no podemos vivir conformes en este mundo, no podemos vivir ignorantes. Quizás te dice, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero si no te importa, como me dijo una mujer una vez, no, mientras vengamos, podamos vivir bien y hacer lo que queramos, no importa. Como decir, mientras yo puedo ir a Walmart y comprar lo que me haga falta y tener mi carro, la gasolina, no hay problema. Eso, no. Si usted tiene todas esas cosas y no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Tenemos que sentir dolor por lo que está pasando. Tenemos que sentir dolor por los niños que no los dejan
escuchar a Cristo. Tenemos que sentir dolor por el vecino que no sabe de Cristo. Tenemos que sentir dolor por la gente que está trabajando en contra de Cristo y orar por ellos. Tenemos que sentir dolor por nosotros mismos cuando estamos acobardados y cuando nos cuestionamos en nuestro corazón: ¿me convendrá obedecer a Dios ahora o no? El cristiano tiene que vivir con gozo, pero al mismo tiempo tiene que haber una inquietud por lo que está sucediendo en nuestras vidas y en el mundo. Todos los profetas, todos los hijos de Dios tuvieron esa lucha, tuvieron esa inquietud. Tenían el gozo y la fortaleza del Señor, pero tenían ese dolor. Como el Pablo llegó a Atenas y cuando vio tanta idolatría en Atenas, estaba ansioso, estaba nervioso: yo tengo que hablar. Pablo pudo haber dicho, pudo haberse sentado en un café en Atenas, tomarse un café y esperar a Timoteo. Y dijo: esta gente está loca, mira cómo adoran a Dios. A ellos. No. Pablo: yo tengo que hacer algo porque esta gente se está perdiendo. Dice la Biblia que su corazón se enardecía dentro de él por ver tanta idolatría. Y nosotros tenemos que hacer así, nosotros con nuestra familia. Tendremos tiempo de descansar cuando estemos cara a cara con Cristo. Vamos a orar. Padre bueno,